de los Hechos hasta que el Señor lo permita y nos alcance allí el tiempo. La semana pasada estuvimos estudiando que el libro de los Hechos podría llamarse también como el libro de los primeros hechos de los cristianos. Aprendimos que en este libro vamos a ver la vida del Señor Jesucristo manifestada en los primeros cristianos. Entonces, aprendimos la semana pasada también del libro de los Hechos que es un libro que contiene doctrina, pero no es un libro donde vamos a extraer únicamente las doctrinas de la iglesia de este libro. Tenemos que extraerla de toda la palabra del Señor, aunque muchos por allí utilizan este libro para poder tener las doctrinas de la iglesia, y sabemos que ahí hay doctrina, pero debemos estudiarlo todo a la luz de la palabra del Señor. Hablamos sobre el escritor del libro de los Hechos, que es ¿quién, hermano? Lucas. ¿Quién es? Lucas, ¿ok? Hablamos de Lucas la semana pasada, estuvimos hablando del escrito, ¿verdad? Hablamos también de Efesios capítulo 2, versículo 19, pero no lo vamos a avanzar porque si no, no vamos a avanzar allí el estudio. Hablamos la semana pasada de Lucas, conocido como el médico amado, diminutivo de Lucio, ¿verdad? O de Lucanos. Hablamos que es el único gentil que es escritor de dos libros de la palabra del Señor, el libro de Lucas, que lleva su nombre, y el libro también de los Hechos. Su fecha de conversión se desconoce, pero posiblemente fue con el apóstol Pablo, y de hecho se conoce como uno de los que estuvo acompañando a Pablo en sus viajes misioneros. Vemos que su estilo literario se conoce que es una persona preparada por el estilo literario que utiliza allí Lucas. Lucas era uno de los 12 apóstoles, ¿amén o no? Esa era una concha de mango, ¿verdad? No, Lucas no fue un apóstol, ¿ok? Fue uno de los primeros cristianos utilizados por Dios para poder escribir su palabra, ¿ok? Bueno, Hechos capítulo número 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, la semana pasada aprendimos que Lucas fue el escritor del libro de los Hechos, pero esta carta, este libro, fue escrito a alguien en particular y se llama Teófilo, ¿okay? Y no solamente fue escrito el libro de los Hechos para Teófilo, sino también allí vemos a lo que es el libro de Lucas. Entonces vamos a hablar hoy un poquito, antes de entrar a lo que son todas las historias del libro de los Hechos, a quién fue el escritor del libro de los Hechos y a quién fue dirigida esta carta. Bueno, aprendimos que fue escrita a un personaje llamado Teófilo, y la palabra Teófilo significa amigo de Dios, ¿okay? Es tremendo porque muchas veces los nombres con los cuales están escritos no tienen nada que ver con su vida, porque vemos acá que se llama amigo de Dios, pero vemos que es una persona que Lucas intentó evangelizar, a lo mejor ni siquiera conocía a Dios. Ese es como a veces hay personas que se llaman dulce y son más amargas que verdad, que la ajenjo, ¿ok? Entonces a veces las personas no tienen, ¿verdad?, que ver con sus nombres. Aquí Teófilo, su nombre significa ¿qué, mi hermano? Amigo de Dios. Entonces vemos que comienza acá el Lucas diciéndole: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero acompáñenme un momentito, pongo una marca y vamos a Lucas, porque hay una palabra que Lucas utiliza para referirse a Teófilo que nos va a ayudar un poco a entender la magnitud que tenía este hombre, ¿okay? Allí vemos en Lucas capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? ¿Están ahí conmigo, verdad? Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos,
y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué dice ahí, hermano? Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, esta palabra excelentísimo no es que Pablo estaba tratando de ser, ¿verdad?, consagrarse con esta persona, sino que esta palabra nos denota que Teófilo, era una persona con una posición política elevada. Es decir, que Teófilo podría ser un político, un funcionario romano que tenía gran posición, gran respeto. Por eso es que Lucas se refiere acá en el libro de Lucas capítulo 1, él se preocupa por compilar las cosas como ocurrieron, de forma ordenada, de forma estricta, y dice ahí que investigó con diligencia el origen de todas las cosas. Él fue a su fuente, él cumplió una función de reportero, de periodista, por decirlo así. Fue a sus fuentes principales, investigó, estuvo allí, hermano, tratando de compilar cada una de las cosas que para ellos eran ciertísimas, para ellos era algo evidente, porque apenitas había muerto el Señor Jesucristo, había resucitado, había ascendido. Para ellos era algo común hablar de Cristo, decirle en la sociedad del tiempo que fue escrito el libro de los Hechos, decirle de Cristo, todos sabían, porque ya hace poco habían tenido contacto con todo el Evangelio. Pero vemos que Lucas se encarga de organizarlas y poder dirigirla a Teófilo, y utiliza ese calificativo de excelentísimo. Entonces podemos sugerir que era un hombre, un funcionario romano, quien tenía algo de respeto por la palabra del Señor. Eso también, hermanos, nos enseñan a nosotros como cristianos a poder confiar y orar de que el Señor puede tocar el corazón también de todos estos funcionarios que tenemos nosotros en nuestro país. Amén. Gracias. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Sí. Porque no hay corazón que pueda resistirse al Señor. Lo único es que necesitamos, ¿verdad?, dar el paso, y sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y Lucas se encargó de predicarle a estos funcionarios, personas de alto rango como era Teófilo. Realmente no hay muchos datos en los cuales uno pueda valerse histórico para decir quién era Teófilo, de dónde salió, cuáles eran sus padres. Pero vemos que por estas dos cartas que Pablo escribe y se las trata de compilar a este hombre, que era un hombre de gran posición política en el Imperio Romano, y también que tenía necesidad y quería escuchar de la palabra del Señor. Entonces no podemos y no encontramos mucho que pueda hablar acerca de Teófilo allí con base. Lo que conocemos de Teófilo lo podemos obtener de los relatos y de los libros que están acá escritos. Probablemente él se haya convertido del paganismo por el mismo testimonio del apóstol Pablo o de Lucas, que vemos acá, que está tratando de predicarles. Entonces vemos que Lucas se encarga de poder compilar la información porque le importaba a esta persona. Nosotros tenemos, hermanos, en nuestras manos ya la Biblia completa. Aquí está el libro por excelencia, y es importante poder nosotros utilizar lo que tenemos a la mano y poder predicar la palabra de Dios. Este año, hermanos, necesitamos tener ese amor por las almas nuevamente. Hoy estuvimos en el Liceo de Panamá, aquí en la Escuela de Panamá, conocimos al director. Vamos a tener un proyecto con 5 salones de secundaria, cuarto y quinto año, 5 salones. Ellos nos permitieron cada día jueves enseñarle palabra de Dios. Ni siquiera hablé con la profesora, la hermana de nuestra hermana Irene, ni siquiera como en otros liceos que vamos por la fundación y el director de la fundación. No. Ella les dijo, va a venir el pastor y les va a hablar de Biblia a todos ustedes. Y vamos a tener 1 hora y media por cada semana con cada uno de estos 5 salones. 1 hora y media los días jueves, o con un salón, el otro salón, todos los jueves. Tenemos un año académico. Van a evaluarle, todo lo que le enseñemos lo van a evaluar, y vamos a ser como un profesor más que ellos van a tener allí.
Yo confío que la palabra de Dios puede hacerlo. A veces la gente se queja y dice, es que aquí nadie hace nada. Estamos haciendo algo, confiando en que Dios puede tocar el corazón de esos muchachos. Y hablando con la profesora o la hermana de nuestra hermana Irene, ella dice, pastor, aquí esto está muy feo. Hay una población de niñas que están embarazadas, este tiene problemas con drogas, aquel tiene problemas de homosexualidad, problemas de lesbianismo. Hay un salón que nadie lo quiere, que nadie quiere tratar con ellos, es el más malo que hay, es el con más problemas que tiene la institución, y ellos no lo van a permitir tenerlos allí. Es un proyecto a lo mejor ellos lo ven como un recoge loco, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que Dios va a hacer la obra allí. Pero tenemos una herramienta, hermano. Yo no tengo que compilar la Biblia la tenemos nosotros acá. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Lucas se hizo una investigación, fue con los apóstoles, investigando los eventos, los milagros, escribió el libro de Lucas bajo el punto de vista del pueblo griego, ¿verdad? Mostrando al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, poder investigar cada milagro y todo, hermano. Ahora que podemos verlo más directamente, Él lo hizo por el alma de una persona, de este señor que está acá, Teófilo. Claro, que iba a imaginar Lucas que iba a estar sus 2 libros en la Biblia, ¿verdad? Compilado en lo que es la palabra del Señor el día de hoy, y todos nosotros nos estamos enriqueciendo debido a lo que Lucas hizo. Pero entendamos que él hizo toda esta investigación, investigó, escribió, porque estaba pensando en el alma de una persona, de Teófilo. Bueno, no era un recogelata, no estaba allí, no era una persona pobre, era un líder político, era un líder romano que también, hermano, necesita del Señor. Nosotros de alguna u otra forma necesitamos orar y alcanzar también a nuestras autoridades, que el Señor nos pueda dar la oportunidad de predicarles a las autoridades que necesitan al Señor Jesucristo también, necesitan allí al Señor Jesús. Por eso es que el alma de una persona es importante. Vemos que Lucas compiló toda esta información, todo lo ordenó, todo lo llevó porque estaba preocupado por un hombre que necesitaba al Señor Jesucristo, Teófilo. No sabemos, aparentemente fue ganado para Cristo por el mismo apóstol Pablo o por el mismo Lucas, pero nos enseña esta carta a quien va dirigida, la importancia que tiene un alma. Para Dios, hermano, un alma es importante. Un alma es importante. Entonces, veníamos en la camioneta, ¿no? Ahí agarrado, ¿verdad? También venía haciendo una inspección a la trocha también. Calculé, ok, se tarda más o menos, porque algunos me dicen, ¿cómo sabe usted, pastor? Eso es una cola inmensa. Yo estuve en la trocha. Yo estuve ahí, calculé, me tomé mi camioneta, fui, y ahí en la camioneta estábamos ahí parados y la hermana Irene estaba con el que estaba al lado. Yo no sé si la hermana le estaba pegando o le estaba testificando. Mentira, echando broma. Hermano Irene le estaba dando un tratado al que estaba al lado. Hermano, yo creo este año tenemos que retomar eso. Y mire, ahí está en la camioneta, empezaron a hablar que el infierno, que el cielo y todo lo demás. Y esa señora vino, ¿verdad? Con sus hijas. Hermano, Dios está esperando que retomemos nuestro primer amor. Y volvamos a intentarlo. Recuérdense que Dios dice, mira, hagan su parte y yo hago la mía. Nuestra parte es predicar y Él va a convencer. Necesitamos dar un paso y predicar la palabra de Dios. Un alma, hermano, vale mucho para nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos reflejado allí. El Señor Jesús, hermano, se detuvo para predicarle a la mujer en el pozo. El Señor Jesucristo se detuvo para predicarle a Zaqueo allí que estaba en el árbol. El Señor Jesucristo, hermano, le importaba a los ciegos, los cojos. Vemos que es importantísimo el valor de un alma para nuestro Señor. Entonces, que nosotros podamos ver la bendición de ver multitudes venir a los pies de Dios. A mí me gustaría, como les digo, uno de mis sueños es ver ese polideportivo lleno de gente escuchando palabra de Dios, y gloria al Señor por eso. Y el Señor nos lo va a dar en nuestro momento, ¿verdad? En nuestro tiempo. En el Club Aeropuerto, la última vez tuvimos más de 600 personas allí, y yo oro por una iglesia de ese tamaño, y yo sé que el Señor, si nosotros hacemos nuestro trabajo, el Señor nos puede dar aún más. ¿Amén o no? Con las multitudes
Pero nuestro amor por las multitudes no va a comenzar cuando no tengamos nuestro amor, hermano, por lo pequeño, por lo poco, por esa persona. Ahí está esas dos niñas que atropellaron ahí. Su primita de esas dos niñas viene a la iglesia, de las dos niñas que atropellaron. Tal vez, ¿verdad? Si predicamos, hubiésemos predicado, a lo mejor esas dos niñas hubiesen venido a la casa de Dios, no lo sabemos si hubiesen venido a la iglesia. Pero necesitamos tener y retomar nuestro amor por las almas perdidas. Entonces, vemos que Lucas le interesó el alma en la vida de este hombre, de Teófilo. Vemos que el título, ¿verdad?, excelentísimo, denota que era una persona importante, con gran posición. Tal vez era un funcionario allí romano, no lo sabemos. Y vemos que tal vez Lucas le predique y se convierta al cristianismo, ¿verdad? Tal vez por producto del apóstol Pablo, el mismo allí Lucas. Dice ahí, hermano, cuando dice ahí en Hechos, un segundito, ¿verdad? En Hechos, capítulo 1, volvamos allá un momento, por favor. Lucas, capítulo 1. ¿Verdad? Del libro de los Hechos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice ahí la palabra tratado. Bueno, ya vemos que excelentísimo nos indica que Teófilo fue una persona de gran posición política. Y vemos que la palabra tratado aquí, hermano, cuando dice tratado, en el primer tratado es sinónimo de escrito o texto. Entonces, por eso sugiere que el destinatario de la carta era esta persona, Teófilo, pero la palabra tratado viene de un escrito o texto. Entonces vemos que no solamente era una carta común y corriente, vemos que Lucas estaba escribiendo esta carta para este hombre llamado Teófilo. Vemos que el tema central del libro de los Hechos, es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el tema central de toda la Biblia. De toda la Biblia. El Señor Jesucristo es el tema central de cada uno de nosotros. Si hacemos un estudio libro por libro, vamos a ver reflejado a Cristo en cada uno de los libros. Y es importante entender que Cristo, hermano, es el centro de todo. Y el Señor quiere ser el centro también de nuestra vida. Y ojalá, y es nuestra intención, hermanos, que cada uno de nosotros sepa palabra de Dios. ¿Amén? Como pastor, mi deseo es que cada uno de los hermanos en la iglesia puedan saber Biblia, puedan tener conocimiento, puedan enriquecer su mente, su conocimiento bíblico. Pero también, hermano, hay que tener un balance con esto, porque de nada sirve saber y no hacer. De nada sirve tener, ¿verdad?, gran conocimiento y poca acción. Creo que el tener más conocimiento nos debe a nosotros empujar a hacer más, porque al que más se le da, más se le demanda. Y yo veo, hermano, gloria al Señor, veo muchas personas que marcan su Biblia y rayan, y uno ve, porque uno por la Biblia, uno puede ver si la persona de verdad lee o no, ¿verdad? Yo he visto Biblias de hermanos de años, nuevecitas, blanquitas, que huelen a nuevo, y se pegan las páginas, ¿verdad? Entonces, cuando uno está acostumbrado a leer la Biblia, hermanos, tan amarillitas, tan deterioraditas, tan rayaditas por todos lados, y uno puede decir, esta es una persona que está leyendo su Biblia. El tema central de la Biblia es Cristo, y Cristo debe ser el tema central de cada uno de nosotros. Pero de nada sirve que marquemos toda nuestra Biblia cuando no dejamos que Dios marque nuestra Biblia. De nada sirve tener toda la Biblia marcada y sin dejar que Dios marque nuestra Biblia. De nada sirve, hermano, Dios, está bien, es importante tener Biblias marcadas, pero Dios quiere vidas transformadas. Y debemos tener un balance. Conocimiento y acción. Conocimiento y acción. Para todos aquellos que tienen grande conocimiento, deberían tener una gran acción también.
Por eso es que el tema central de la palabra de Dios, el tema central del libro de los Hechos es el Señor Jesucristo, que debería ser el tema central también de nuestra vida. Hermanos, vamos a adentrarnos en este tremendo estudio del libro de los Hechos. Ahorita estamos viendo todavía una introducción, pero yo le animo a marcar su Biblia, a rayarla, a ponerle cositas, porque eso ayuda. Pero deje que el Señor también marque su vida también, que usted tenga su vida marcada y que pueda tener una vida cambiada por parte del Señor. Y vamos a ver en este tremendo estudio del libro de los Hechos cómo entra allí el amor de un ganador de almas. Y todo parece casualidad, pero no, yo quiero este año poder adentrarnos en ese primer amor, en el resultado que trae la palabra de Dios, la persecución, hermano, que trae el predicar la palabra del Señor. Por un lado, agradecemos a Dios que hasta ahora no he tenido reporte de alguien que le hayan dado un tiro por predicar. No conozco a nadie que le hayan dado un palazo por predicar. Que lo máximo que nos dicen son cosas evangélicos, mano cocó, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero hasta ahora tenemos esa libertad de predicar el evangelio. Pero bueno, hay cosas que tenemos que esforzarnos. Bueno, se cayó un puente, pues ahora tenemos que ir un poquito más temprano a la iglesia. Yo creo que bien, por Dios, bien vale el esfuerzo. Es cuestión de volver a tener ese primer amor por las almas perdidas. Yo digo, hermano, ¿qué estaríamos dispuestos a nosotros a hacer porque nuestros padres se salvaran? ¿Cuánto estaría usted dispuesto a llegar por traer un hermano a los pies de Cristo, su hermano de sangre? ¿Cuánto daría usted por sus hijos que pudieran conocer de Dios? ¿Qué no estaría usted dispuesta a hacer para que su familia de sangre conozca al Señor? Bueno, ese mismo entusiasmo debemos tenerlo para todos en general. Y así es por eso que en este estudio del libro de los Hechos vamos a ver el corazón de un ganador de almas. Me encanta porque el Señor utilizó a uno que antes le perseguía. Y vamos a ver la historia, la mitad de la historia habla de Pablo, por supuesto. Pero vemos que este hombre perseguidor de la iglesia, que estuvo en contra de la iglesia, luego fue un instrumento digno en las manos del Señor. Creo que usted y yo nos asemejamos a Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos sin Cristo, éramos enemigos del Señor, pero Dios también nos puede utilizar de una manera especial. Hermano, Pablo no era un gran orador y predicador, así como Pablo cuando a veces predicaba, la gente se dormía. Si usted ve en una de esas, se murió alguien, hermano. Él estaba predicando y ¡pum!, se cayó. Mas, sin embargo, Dios lo usó. Dios puede usarnos a todos para ser un tremendo y un excelente ganador de almas. Nuestra iglesia, nuestro ministerio, todo, hermano, gira alrededor del ministerio evangelístico. Que no se nos olvide eso, nunca. Nosotros tocamos el piano. Yo no soy un cristiano pianista, yo soy un pianista cristiano. No, al revés, perdón. Soy un cristiano pianista, no un pianista cristiano. Si soy un cantante, yo no digo yo soy un cantante cristiano, no. Yo soy un cristiano que canta. ¿Está conmigo, hermano? Yo soy un futbolista cristiano, no. Yo soy un cristiano que juega fútbol. Entonces debemos retomar que todo el ministerio de la iglesia, todo en general, hermano, el principal ministerio que tenemos acá en la iglesia es el ministerio de evangelismo. Por eso este año vamos en el nombre de Dios a retomar nuestro primer amor. Amén, hermano. Retomar nuestro primer amor. Fíjense, en el libro el Señor les dijo a los cristianos en Juan capítulo 5 versículo 39. El Señor les dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor les dijo a estos líderes judíos, allí les habló acerca de la importancia de poder escudriñar las escrituras. Bueno, es cierto, en ellas es que están las palabras de vida eterna. Y vemos allí que hasta ese momento ellos conocían únicamente el Antiguo Testamento. Tenían solamente el Antiguo Testamento, los Salmos,
los profetas, ¿verdad? Tenían allí la ley, los salmos y los profetas. Pero vemos que el Señor Jesucristo acá en el libro de los Hechos les muestra a ellos que se quedaran en Jerusalén para que fueran investidos del poder de lo alto, como dice allí en el versículo número 4, dice que esperaran en Jerusalén para la promesa. Ya hemos estudiado que esa promesa del Espíritu Santo, esa promesa de Dios, era la llenura del Espíritu Santo. Y sabemos que esto de la llenura del Espíritu Santo Dios se los da, pero ellos no tenían muy claro qué poder era ese, qué tipo de poder era ese y qué propósito tenía ese poder. Aprendimos en el libro, cuando estudiamos el Espíritu Santo, que el ser lleno del Espíritu Santo tenía un propósito. Vamos a ver quién se acuerda. ¿Cuál era el propósito de la llenura del Espíritu Santo? De ese poder que vimos ahí. Predicar el Evangelio. El poder del Espíritu Santo, ese poder, y me seréis testigos y recibiréis poder. Hermano, ese poder que está allí reflejado, está hablando acerca de lo que es el poder de la palabra, hermano. El poder de la predicación. La palabra de Dios tiene poder. Tiene el poder de cambiar vida, tiene el poder de tocar los corazones, tiene poder. Hermano, ella es la que tiene el poder. Cuando el Señor le dijo, quédese ahí, le voy a investir del poder de lo alto. Ellos ni sabían, el Señor no les explicó muy bien cómo era la cosa. Le aseguro que por su mente no pasaba que ellos iban a lanzar poder de sus manos. Ni a ellos les pasaba que iban a agarrar un pañuelo y le iban a dar a la gente. Eso no pasó por su mente. Pero luego vemos que el Señor los vistió de su poder, los llenó de su poder. Y una persona sin letra, sin preparación, se paró, predicó y más de 3,000 personas fueron salvas. Allí ellos supieron de cuál era ese poder. Ese poder que les iba a dar y que lo vamos a ver reflejado en el libro de los Hechos. Vamos a ver que es el poder de la predicación. Es cierto, Dios les dio a ellos los dones de sanidades, dones de milagro, y vamos a ver que tenían un propósito específico, el don de sanidad, el don de milagro. Pero todos los versículos que hablan de sanidad y milagro nos refieren anteriormente al poder de la palabra de Dios, al poder de la predicación. Y vamos a ver las señales que tenían ellos como apóstoles. Vamos a ver lo que Dios le había prometido, cómo Dios los facultó, les dio de esos dones para poder ser predicada la palabra de Dios. ¿Cómo nos enseña? Si me acompañan por favor rápidamente, que dice allí, ¿verdad? En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, nos habla de este poder o esta facultad que Dios le dio a los apóstoles. En Segunda de Corintios, capítulo número 12, versículo número 12. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén, ¿verdad? Entonces dice ahí, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y ¿qué más? Ahora más adelante lo vamos a profundizar, pero a todos estos apóstoles Dios le dio allí, como dice, las señales de apóstol. ¿Cuáles eran esas señales de apóstol? Hacer milagros y prodigios y señales. Pero ¿a quién le dio esa investidura, hermano? ¿A quién? A los apóstoles. Y vemos a través de la Escritura de que los apóstoles tuvieron un número específico. Vemos que habían requisitos para escoger un apóstol, y es por eso que el ministerio apostolado murió ahí o quedó con el apóstol Pablo. Y vemos que el día de hoy todo el mundo quiere ser un apóstol. ¿Por qué? Porque quiere las señales del apóstol. Y vemos que estas señales de prodigios, milagros y señales estaban siendo acompañadas por los apóstoles, porque son los apóstoles los primeros que tienen el protagonismo en el libro de los Hechos y tenían que hacer prodigios y milagros y señales. Pero vemos el día de hoy que nosotros continuamos teniendo el poder, ya no como prodigios y señales y milagros, pero sí tenemos el poder de la predicación. El poder de la predicación. Nosotros todavía, como dice en Romanos, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que, mi hermano, de Dios para salvación. Dios hace milagros, sí. Puede hacer prodigios, por supuesto. Pero todo es para la gloria y honra de Él.
Vemos que el Señor utilizó, y vamos a ver a lo largo de este estudio, utilizó a los apóstoles y los facultó de estos prodigios, señales y milagros para validar su mensaje. Acompáñenme rápidamente a Romanos capítulo 15, Romanos capítulo número 15, versículo 18. Romanos capítulo 15, versículo número 18. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén para saber que está allí. Romanos 15, 18, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. ¿Ok? Dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y ¿qué más? Y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado con ¿qué? Ahora, el apóstol Pablo está diciendo acá: yo lo que he hecho y lo que hasta ahora he logrado es por la obediencia de Dios. Dice allí, para la obediencia de los gentiles, ¿con qué, mi hermano? ¿Qué es lo primerito que menciona Pablo ahí? Con versículo 18. Con la palabra. ¿Y qué más? Y con las obras. Entonces, los apóstoles tenían que predicar el evangelio. Recuerden que hay un mandamiento que Dios le dio a la iglesia: por tanto, ir y predicar el evangelio. Ellos estaban llevando el mensaje de la palabra, pero tenían que tener esas señales de apóstol, que son las obras. Tenían que tener esas señales de potencia, de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén hasta los alrededores se llene ¿con qué, mi hermano? Con el evangelio de Cristo. Ellos no eran apóstoles de enlace, no eran apóstoles televisivos, que el apóstol está aquí. Ese era un apóstol que estaba en los barrios. Él era un apóstol que estaba con los pobres. Era un apóstol que agarraba y limpiaba los pies de los enfermos. Era un apóstol que estaba preso y le predicaba a los presos. Porque dice la Escritura, hermano, hay un versículo que dice: ¿acordados de quién? Y yo hasta ahora no he visto ningún apóstol del siglo XXI metido en una cárcel predicando. Yo no he visto todavía a Carl Luna allá predicando en África. Todavía no he visto a esos apóstoles televisivos haciendo lo que hacían los verdaderos apóstoles, que Dios los envistió con el poder de señales, milagros y todo esto. Pero ellos tenían lo más importante, hermano. No eran las señales, no eran los milagros, no eran los prodigios. Lo más importante que ellos tenían era, ¿sabe qué? La locura de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Por eso es que siempre vamos a ver que lo seguían las señales, seguían la predicación del evangelio. Es por eso que nosotros no podemos cambiar la fórmula. No somos apóstoles, no tenemos el poder de hacer milagros, aunque Dios puede hacer milagros. Hay alguien enfermo y de repente oramos por ese enfermo con fe, y el enfermo también tiene fe, porque eso es importante. Cuando usted lee los milagros del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice: anda, ¿tú qué? Tu fe te ha salvado. Entonces es un conjunto de cosas. Entonces Dios puede hacer milagros. Yo he visto a Dios haciendo milagros, hermano. Pero lo que no hay es un show y todo lo demás mediático con todas estas cosas. Pero vemos que nosotros, hermanos, nos quedó y tenemos el poder de la predicación de la palabra de Dios. Y ese es el poder que cambia vidas. ¿De qué sirve ser sanos y no ser salvos? Yo creo que cuando eran sanos y la salvación iba de la mano. La salvación y la sanación iban de la mano, porque todo tiene que ver con un corazón de fe, hermano. De fe en el Señor. ¿Cómo alguien que reniega de Dios va a obtener un milagro de Dios? Es difícil, necesita tener fe en el Señor. Y es por eso que en el libro de los Hechos vamos a ver, a partir de este estudio, vamos a ver a lo largo de los capítulos los apóstoles haciendo señales, prodigios y milagros. Pero muchas veces el día de hoy personas utilizan estos versículos como el que le acabo de leer y dicen: ahí está, Pablo predicó y tenía potencia de señales, prodigios y milagros. Ya va, pero eran señales de apóstoles. Eran las señales de los apóstoles. Hermano, ojalá de verdad yo tuviera en mi poder el don de ser milagros. Porque le aseguro que no estuviera aquí, estuviera en el Seguro Social parado en la puerta. Mire, yo puedo hacer milagros. Venga, pásenme a esa persona para que yo lo curo.
Pero hermano, eso no depende de nosotros, eso depende del Señor. Vemos que Dios nos dio dones, nos dio talentos y vemos que Dios puede sanar, pero eso sí, es importante entender y darle el lugar correcto que tiene en las Escrituras. Los apóstoles hicieron cosas mayores que el Señor dice, no, pero es que haremos cosas mayores que las que hizo el Señor Jesucristo. Sí, pero Dios le dio esos poderes, señales y prodigios a los apóstoles. No, pues, en estos días en el televisor vi un programa que habla sobre las serpientes. Y son un conjunto religioso en Estados Unidos que ellos son una iglesia donde ellos tienen en su iglesia, tienen peceras con bastantes serpientes. Y no sé si usted lo ha visto, yo creo que ya lo dejaron de pasar. Ellos en el culto de la iglesia, en el culto sacan las serpientes venenosas, mapanares, tragavenado, cobra y todo. Y entonces la gente tiene que venir a agarrarla. Y si no la agarra, no es salvo. Porque dice la Escritura que cosas mayores hará y que van a tomar en su mano la serpiente y las serpientes no le van a hacer nada. Entonces, hermano, me van a perdonar, yo dudaría de mi salvación, pero yo no meto mi mano ahí. No meto mi mano ahí. Entonces, es mala interpretación de las Escrituras. Dios no nos está mandando a meter la mano donde hay un poco de serpiente. Dios nos está mandando a mover los pies donde están las almas perdidas. Ahí es donde el Señor quiere que llegue el mensaje. Y yo creo que todavía el mensaje de predicación y del evangelio está vivo, porque Dios no cambia, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hablamos de la naturaleza de Dios, es amor por las almas perdidas. Yo vi hoy en ese salón de clase un grupo de jóvenes que dicen que son los peores del liceo, que no tienen esperanza, pero yo creo que si ellos abren su corazón a Cristo, Cristo los puede transformar. Y yo le dije al director hoy, yo lo que nos pedimos son nada más estos salones. Vamos a agarrar, vamos a hacer un diagnóstico evaluativo ahorita de ellos. Y al final del año vamos a hacer otro diagnóstico evaluativo. Y le aseguro que en la mayoría de ellos vamos a tener respuestas positivas, porque yo sé que Cristo puede. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, que eso no sirve para nada, es un chacho, métele en una bolsa, lo lanza. No, debemos nosotros confiar que Dios puede. Que Dios puede. ¿Está conmigo, mi hermano? Que Dios puede. Bueno, continuamos entonces, Dios mediante, la semana que viene.